Bueno, pues esta noche estamos de tiros largos, a pesar de que es un tema realmente indignante, porque nos acompaña Diego Aría, expresidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y ex embajador de Venezuela ante la ONU. Un placer que nos acompañe, Diego. No, gracias. Tus palabras de presentación del programa no pueden ser más correctas que yo comparto. Es difícil no opinar de otra manera, quiero decir, siendo hispano, siendo amante de la democracia, es difícil opinar de otra manera. Porque lo que quiero, Diego, comenzar, a mí se me hace imposible pensar que se trate de impulsar unas negociaciones con el señor Guaidó en México cuando le han pegado un bofetón sin guante blanco precisamente y le han apartado de la foto de esa manera. ¿Cómo lo interpreta usted? Pues fíjate, si me permite hacer primero un primer comentario. Claro Aquí que hay sí. varias maneras de verlo, por supuesto, hay distintas ópticas. Yo te voy a opinar como venezolano. Como venezolano veo que aquí no ha habido negociaciones, aquí ha habido un proceso de extorsión de una banda criminal a un gobierno nada menos que el más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos. ¿Y qué ha hecho los Estados Unidos? Para mí, está negociando con el crimen organizado que está en la cabeza de Maduro, para el cual, como tú muy bien lo dijiste, sus propias autoridades judiciales han puesto, no solamente condenaron a sus narcosobrinos, sino que a él mismo, el Tesoro norteamericano, le ha puesto un precio a su cabeza por 15 millones de dólares. El que de alguna manera negocia con el crimen organizado pasa a ser cómplice. Y cuando tú pasas a ser cómplice de algo tan grave como eso, es un delito. Para mí, Biden ha cometido el delito de complicidad con un régimen criminal organizado, de crimen organizado, como el de Maduro. Y como tú también señalas, en el fondo lo único que falta es que hagan un letrero que diga temporada de caza abierta para los americanos que estén en Venezuela. Porque esto para mí es apenas la punta del iceberg. Para mí hay otras cosas que no están reveladas. Eh, por ejemplo, está SAP, que lo tienen en los Estados Exacto. Unidos. El señor Maduro tiene, y el señor Padrino, los militares torturadores en Venezuela, tienen todavía varios americanos guardados y buscarán a otros que sea necesario. ¿Y para qué lo van a hacer? Como ya no hay más narcosobrinos en los Estados Unidos, lo pueden hacer exigiendo que quiten sanciones. El canje va a ser por sanciones. El otro canje va a ser que le quiten a Maduro la recompensa de los 15 millones de dólares y a sus principales funcionarios. O sea, han entrado en un proceso no de negociar en un gobierno, como dijo el secretario de Estado, no, con una banda de criminales. Ellos no dijeron que lo estaban haciendo con una banda, sino con Maduro. Y dijo algo, el secretario de Estado, que a mí me sorprendió. Dijo, Ujú, tenemos meses negociando. ujú. Sí, Maduro, en 24 horas, Maduro habría entregado a esos americanos Ajá. por su sobrino. De hecho, los vendieron muy barato. Yo creo que han podido sacar muchísimas otras cosas, pero como por ejemplo pedir que haya en Venezuela una misión internacional para que vea nuestras elecciones, que sea una elección limpia. No, el interés no era por Venezuela. El interés me parece humano, etcétera, pero eso no quita la importancia que hubiese tenido un verdadero canje en función de la libertad y los intereses de Venezuela. Es que Maduro de alguna manera ha impuesto su ley. O sea, hay que mirarlo así. Él ha Exacto. ganado y ha debilitado de alguna forma esa oposición venezolana porque lo ha hecho. Entonces yo insistía por eso también en mi pregunta, porque a mí se me hace incomprensible y posiblemente a muchas de las personas que nos están viendo ahora, se hace incomprensible ese verbo fácil de decir yo quiero impulsar una negociación, que ustedes se vayan a México y continúen la negociación con la oposición, etcétera. Si tú eres el primero que no lo reconoces, si le acabas de dar un bofetón y le has sacado de la foto. O sea, ¿con qué autoridad el gobierno de Maduro va a sentarse a negociar con un gobierno que no reconoce? ¿No? El gobierno, lo que damos el gobierno interino de Venezuela, no existe. Y para los americanos lo han, sin la menor duda, defenestrado de una manera clarísima al irse a negociar con la banda que usurpa, como tú muy bien señalas, el poder en Venezuela. Yo creo que eso es una grosería, pero otra parte que me llama mucho la atención y me parece preocupante, que en este proceso se lo ejecutan los norteamericanos Biden en el momento que el Consejo de los Derechos Humanos, una comisión Ajá. especial, ha dado un informe terrible. Uh-huh. Incluso hasta un periódico muy favorable a los demócratas como Washington Post
hace un editorial anteayer resumiendo punto por punto la denuncia de la Comisión de las Naciones Unidas. Corriente eléctrica, los genitales, violaciones, humillaciones, tortura. Y en medio de eso, que le hace por supuesto un gran daño a la imagen internacional de la narcotiranía, viene el señor Biden y le entrega nada menos que los narcosobrinos al señor Maduro. No han podido coger un peor momento. Para mí no fue accidental. Y hay más, es decir, esto deriva de alguna manera en muchas cosas. No estamos hablando solamente de los sobrinísimos de la comandante mayor o como la quiera llamar el señor Maduro a su señora. Estamos hablando de narcotraficantes que están a la cúpula, además, también de uno de los carteles más activos de América Latina, que es el cartel de los Solis. Y esto manda un mensaje terrible, por ejemplo, a un país como Honduras, por poner un ejemplo, donde el presidente hondureño y su hermano, el hermano está ya convicto, cumpliendo una condena por narcotráfico, y él acaba de ser deportado por narcotráfico, para que en Honduras hagan lo mismo, empiecen a detener por cualquier motivo a estadounidenses y tratar de utilizarlos como moneda de cambio, igual que puede ocurrir en Nicaragua. O sea, el mensaje que se está mandando a este club de los dictadores no puede ser más nefasto. Yo no estoy escandalizado por lo que hicieron, porque estas cosas pasan y hay distintas opiniones de que esto es una operación humanitaria, que pobre familia de los norteamericanos. Por cierto, eran 5 nacidos en Venezuela, son naturalizados americanos, y uno era norteamericano, pero en fin, eso no le quita. Por ejemplo, cuando tú ves las negociaciones que tiene Estados Unidos con Rusia, por la basquetbolista Grierson, creo que se llama. Sí. Fíjate que eso toma importancia por la presión del grupo de color en los Estados Unidos, porque el Marine, que está preso años atrás en Rusia, no es de ningún movimiento importante del gobierno norteamericano para negociarlo. Es cuando agarran a esta señora, que la condenan a 9 años por tráfico, en el fondo por un consumo elemental que llevaba de marihuana, que no era realmente punible. Entonces, el color tomó prioridad y se le dio importancia a este caso. Pero allí estaban negociando, claro, con el tirano de Putin, pero era otro tipo de conversación. En el caso nuestro, tú lo dijiste al principio, yo creo que lo que mejor simboliza lo que han hecho es la foto de los sobrinos liberados haciendo una señal con el dedo, los dos al mismo tiempo cuando liberaron. Es una especie de decirnos a nosotros los venezolanos y a Biden a qué debemos atenernos. Creo que tú viste la foto. Sí, claro que sí. Ahora, Diego, vamos a hacer una pausa, pero después hay muchísimas cosas que yo quiero abordar contigo, porque este tipo de negociación secreta que se estaba manejando con Venezuela dio otro resultado, no solamente esa semiflexibilización de las sanciones. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando el Departamento del Tesoro hizo la actualización de la famosa lista OFAC, ya había dejado al extesorero de la República, que además es sobrino también de Cilia Flores, fuera de esa lista, la había excluido. ¿Por qué? Bueno, pues antes de seguir conversando con Diego Ariá, expresidente del Consejo de Seguridad y ex embajador venezolano ante la ONU, ¿qué les parece si vemos también cuáles han sido las reacciones, por ejemplo, la de Marco Rubio? Lo que ha hecho Biden es bochornoso, pero no realmente una sorpresa. Le ha entregado 2 narcotraficantes, en cambio a 7 inocentes que fueron arrestados y estaban en Venezuela sin causa. Y esto lo que ha hecho son 2 cosas. Ha premiado al régimen Maduro y a la misma vez ha puesto un precio sobre la cabeza de norteamericanos en todas partes del mundo. Ahora todos los tiranos y dictadores saben que pueden capturar americanos, pueden mantenerlo encarcelado injustamente y van a poder recibir algo en cambio. Es bochornoso, y es más bochornoso todavía que no lo coordinaron con el gobierno interino del presidente Guaidó. Bueno, que quien sabe cómo se manejan estos tiranos, no es difícil que adivinen cómo pueden seguir manejando esta situación. Pero vamos a recordar qué fue lo que dijo, obviamente, a bombo y platillo el señor Maburro. Dice, la República Bolivariana de Venezuela quiere informar a nuestro pueblo y a la comunidad internacional que como producto de distintas conversaciones realizadas desde el pasado 5 de marzo con representantes del gobierno de los Estados Unidos, se ha logrado la liberación de 2 jóvenes venezolanos injustamente apresados en ese país. Asimismo, queremos informar que el sistema de justicia de Venezuela ha decidido la liberación por razones humanitarias de un grupo de ciudadanos estadounidenses sometidos a causas judiciales en nuestro país. El gobierno bolivariano de Venezuela
Venezuela saluda el resultado de estas conversaciones y hace votos por la preservación de la paz y la concordia con todas las naciones del planeta. ¿Qué les puedo contar a ustedes? A ver, Diego, te la dejo. Bien, es realmente increíble. Pero fíjate, tú decías algo, primero lo del sobrino, el otro sobrino, Malpica. ¿Por qué lo sacan de la lista? Yo creo que hay una cosa de fondo, que es un proceso de regularizar la situación política entre el gobierno de los Estados Unidos y Maduro. Un diplomático norteamericano muy importante me dijo hace meses: nosotros nos equivocamos porque pusimos todos los huevos en la canasta de López, de Leopoldo López. Pero como no han reconocido, no han querido reconocer que se equivocaron, han decidido ahora tomar directamente ellos la batuta del proceso. Por ejemplo, ir a México, tendría que ir un representante de los Estados Unidos solo a negociar con los venezolanos, con el régimen de Maduro, porque no hay ningún venezolano que tenga hoy en día ese respaldo de los Estados Unidos para hacerlo. Y yo creo que eso es lo más grave, es ese proceso de regularizar la situación con Maduro. Los Estados Unidos, como tú sabes, tienen tantos problemas actualmente y que están enfrentados muy seriamente a lo que está aconteciendo, por ejemplo, en Rusia. Rusia, por cierto, es el principal protector político ahora de inteligencia del régimen venezolano, lo cual lo coloca ya no es un adversario de los Estados Unidos, es un enemigo declarado de los Estados Unidos, lo cual debería ser de Rusia un tema de mayor preocupación para los Estados Unidos, que Maduro lo tenga en Venezuela, pero aparentemente no lo es. Pero cuando usted pone a pensar que el gobierno más poderoso del mundo se ve obligado por el cartel de los soles a entregar a 2 de sus integrantes, como dijo Marco Rubio, cambiándolo por 7 norteamericanos inocentes. O sea, no tiene la capacidad de forzar una solución a esa que no sea la entrega realmente de la política norteamericana y darle una patada, como tú también lo dijiste, al sistema judicial norteamericano, que uno siempre se vanagloria de que es independiente del poder ejecutivo. Bueno, al menos cuando uno entra en este país, por si se nos han olvidado en lo nuestro, lo primero que te hacen en el examen es decirte cuáles son los 3 poderes y la independencia de esos poderes en un sistema democrático. Aquí parece que de repente eso se nos olvidó. Pero hay algo más que a mí me preocupa. Esto de Venezuela no es aislado, Diego. Hemos visto cómo esta administración está manejando el tema de Cuba. Cómo de repente quieren tratar de ver la posibilidad de reabrir esa negociación con dictaduras, como lo están haciendo, por ejemplo, sin ir más lejos. El caso de Maduro es uno, el caso de Cuba es otro, el caso de cómo han manejado, por ejemplo, Colombia, excluyendo a las extintas guerrillas de las FARC, de ese grupo también de grupos guerrilleros. O sea, hay ciertas cosas que uno dice, ¿quién está aconsejando a esta persona en la Casa Blanca? ¿Cuáles son los intereses por los cuales le está llevando a pensar o a actuar de esta manera? ¿Y cómo nos ven a nosotros y cómo ven las dictaduras de América Latina? Tú estás tocando un tema central cuando estamos sufriendo un proceso en cierta medida de cambios importantes en América Latina, no para intereses de América Latina. Y tú comienzas a preguntarte de dónde salen estas iniciativas. No te olvides que el señor Biden fue vicepresidente de Obama durante 8 años y que justamente el tema de Cuba comienza con Obama. Y todos estos acercamientos extraños que estamos viendo comienzan de esa época. Incluso el secretario de Estado actual, Blinken, era el principal asesor de Biden cuando Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Hay el movimiento, lo que llaman los progresistas en los Estados Unidos, tiene más fuerza de lo que uno se imagina y ha venido forzando la mano a que tomen iniciativas que realmente uno se sorprende. Yo quisiera ver ahora qué va a suceder con, por ejemplo, las elecciones en Brasil. Imagínate. Ojalá Bolsonaro al menos se forzó la segunda vuelta y fracasaron las encuestas. Pero aquí hay un tema además que es mucho más preocupante, y es cómo están manejando la agencia de inteligencia de este país el hecho de no darse cuenta que cuanto más rojo se pone el mapa de América Latina, más posibilidades tienen de seguir teniendo el enemigo en la puerta trasera. Esos ejercicios militares y las bases que hay en Venezuela, rusas en Venezuela, China en esos ejercicios, Irán dentro de Venezuela, no sé, quiero decir, yo no soy Einstein, pero yo me preocuparía muy mucho de cada colorcito rojito que se va poniendo en nuestro
continente. Mariana, yo hace como 10 o 12 años di una charla a la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Las principales agencias invitaron a un grupo de personas, yo fui uno de ellos. Yo le decía, mire, ustedes dicen que Irán está muy lejos de los Estados Unidos. No, está muy cerca, porque Irán está en Venezuela y los misiles iraníes sí los alcanzan ustedes de Venezuela. Ustedes no se dan cuenta que cualquier persona caminando puede llegar por La Guajira a Panamá y volar el canal de Panamá. O sea, y que el gobierno de Venezuela está dando pasaportes a medio mundo en el Medio Oriente. Y decía que no, que a Chávez lo juzgaríamos por sus obras y no por sus palabras. Bueno, las palabras se convirtieron en obras. Y hoy tú tienes que Venezuela puede convertirse en una ciudadela rusa en la medida en que los rusos no tengan a dónde ubicarse. Y y Venezuela es la puerta de entrada a Sudamérica. Sin embargo, yo me quedo perplejo de que nunca he oído a un funcionario del gobierno norteamericano asustado, preocupado, alarmado, sino siempre subestimando la importancia que tiene la presencia rusa, iraní, China en Venezuela, pero sobre todo la rusa y la iraní. No, Diego, en estos minutos finales que nos quedan, a mí me gustaría dejártelos porque obviamente a lo mejor tú tienes unos pensamientos finales o alguna reflexión que nos pueda ayudar a entender aún un poco más. No, tú lo has hecho muy fácil porque te dije, tu introducción fue excelente y para mí reflejaba el problema. Pero te voy a decir una reflexión como venezolano, haciendo, a pesar de todas las decisiones que toman los organismos internacionales, como el Consejo de los Derechos Humanos, las misiones especiales, que definen y precisan las desgracias de nuestro país, mientras los venezolanos no nos reactivemos nuevamente y obliguemos a estar nuevamente en el escenario nacional primero de todo y después el internacional, y que el mundo vea que realmente estamos en un proceso para rescatar la libertad. Pero te digo una cosa, Mariana, en Venezuela, me decía el otro día un diplomático europeo, usted tiene 25 candidatos a presidente en unas primarias, y me dice, pero ustedes nos dicen que viven en una tiranía. ¿Cómo es eso entonces que van a tener primarias y van a tener elecciones? Eso no es, Diego, una tiranía. Y eso es, para mí, una de las formas que está encubriendo, impidiendo y se convierte en un obstáculo para que rescatemos la libertad. Eso me alarma muy profundamente. Realmente es para alarmarse, y si ya queremos terminar de mostrar ese panorama, como bien estaba diciendo Diego anteriormente, en un momento donde yo creo que se hizo el peor informe de derechos humanos en muchísimo tiempo a este régimen de Maduro. No hay que olvidar además que por ese pulmón que sigue estando abierto en la frontera sur de los Estados Unidos, el señor Maduro recientemente ha abierto las cárceles de Venezuela y está dejando pasar a muchos de esos venezolanos indeseables en su país y mucho más indeseables aquí en el nuestro. Pregúntese por qué y pregúntese sobre todo si este era el momento para que Maduro impusiera